es el 604B de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Esta entrevista proviene de la materia de Administración de Base de Datos por el docente Juan Manuel González Oval. Hola, ingeniero Chava. Buenas noches. Bueno, el tema que se dará como entrevista es funciones de una administración de base de datos, DBA por sus siglas, Database Administrator. Ahora mi compañera Paulina le va a hacer una de las primeras preguntas. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me presento. Soy la alumna Paulina Arroyo Castillo. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, nos gustaría que nos diera una presentación para que nuestros compañeros tengan como que un poquito más de conocimiento sobre usted. No sé, su nombre, dónde ha laborado, algún dato que considere importante. Okay. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Claro. Ok. Mi nombre completo es Salvador Ramírez López. Soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, también del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Yo pertenezco a la generación 2014-2019 y actualmente me desempeño como administrador de base de datos en una empresa de consultoría de una plataforma que se llama Salesforce. La empresa se llama BAS y tiene su sede en España. También estuve trabajando como desarrollador full stack en otra empresa costarricense llamada Freeway Consulting y en la empresa Cire en Jalapa. En las dos también estuve como desarrollador full stack. Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta sería, brevemente nos podría contar algunas de sus funciones como administrador de base de datos. Claro, mi trabajo consiste en tener una correcta armonización de los datos a través de la base del cliente. Nosotros le trabajamos a diferentes clientes, como te mencionaba, somos una empresa de consultoría, por lo que tenemos varios clientes que atendemos, en algunos casos a la vez, en algunos casos nos vamos intercalando una vez que termina un proyecto, procedemos al siguiente. Mis funciones van más enfocadas a la administración de los datos. En este caso, el cliente es un banco, entonces usualmente se pide que se cargue cierta data, que alguna data se corrija, algunas promociones se cambien, todo lo que conlleva al mantenimiento de los datos y rara vez creación de nuevos datos, pero principalmente esa es mi función. Ok, bueno, otra de las preguntas sería, ¿con qué tecnologías de base de datos trabaja pues, dentro de la empresa? La base de datos que administramos es de un tipo que se llama base de datos orientada a objetos. Y esta base de datos tiene acceso directamente desde la plataforma que yo mencionaba que se llama Salesforce. Entonces, esta plataforma se accede mediante un navegador web a través de una licencia que el cliente, después de haber adquirido el servicio, nos proporciona a nosotros como administradores de sistema, y es en la manera en la que nosotros trabajamos. Esta plataforma también tiene algunas otras herramientas. Una se llama Salesforce Inspector, que es un plugin que nos permite el acceso rápido a la data. Tenemos otra herramienta que se llama Salesforce Workbench, que es por completo herramientas de inserción, eliminación, modificación y alta de datos. Tenemos también otra que se llama Salesforce Data Loader, que es únicamente, como el nombre lo dice, carga de información a través de plantillas de Excel. Ok,
Bueno, otra de las preguntas que nos genera duda es, ¿de qué tamaño son las bases de datos que están administrando? Como tal, el gestor no nos permite ver el tamaño. Lo que sí te puedo decir es que son bastantes millones de registros los que manejamos. De hecho, actualmente estoy participando en un proyecto cuya finalidad es toda la data que hay bueno, no clonada, pero sí duplicada, eliminarla y darle un correcto tratamiento para que no ocurran esos duplicados en un futuro. Te estoy hablando que ese proyecto tuvo alrededor de 2 millones de registros que hubo que tratar y administrar. Entonces, en megabytes o en gigas no sabría decirte, pero es más o menos ese el tamaño que tenemos. Ok. Bueno, dentro de este tiempo laborando, ¿ha tenido algún problema con la base de datos que administra? Así uno que recuerde, como que diga, este me causó conflicto en cierta etapa. Sí, de hecho, apenas tuve un error humano, que es, corrí un batch. Un batch es un proceso programado. Lo corrí a mediodía y está programado para que se ejecute a las 8 de la noche y lleva a cabo ciertos procesos, cerrar ciertos negocios, cerrar ciertas etapas de algunos registros. Y bueno, no tuve ciertas consideraciones y cerré lo que tenían en el día. Entonces, ahorita en la mente eso es lo que se me viene de pronto. Ok, bueno, muchas gracias. Continúa mi compañero. Sí. Me presento, yo soy Brian Axel. Bueno, y ahora sí retomando el tema que nos dijo, ahora sí como qué nos recomendaría para evitar esos ciertos errores o algo así que usted haya hecho. Yo siempre recomiendo tanto a jóvenes que apenas empiezan, incluso pláticas que he tenido con líderes técnicos, con project manager, pues que siempre hay que tener atención a lo que estamos haciendo y tener pues tal vez respaldo, tal vez algún modelo de entidad-relación que nos diga a qué procesos afecta eh, valga la redundancia, ciertos procesos. Por ejemplo, a mí me gusta crear una entidad-relación que me diga, tengo este batch que se va a encargar de cerrar ventas, por ejemplo, pero también va a impactar en estos registros o en estas tablas. Entonces, yo es lo que sugeriría. Siempre antes de realizar alguna acción, ir a revisar qué es lo que vamos a impactar y no actuar, pues, al golpe, que es como lo hice en esa ocasión. Okay. Bueno, y en dado caso, a lo mejor haya un error en la base de datos, pues, ¿qué recomendaría? Yo siempre recomiendo los respaldos. Si se puede, pues con el menor tiempo de diferencia entre días, es mejor. Me ha tocado clientes que respaldan una vez a la semana y a veces se pierde lo del siguiente día y pues ya se perdió. Entonces, mi principal consejo siempre es respaldo y una copia del respaldo y una copia del respaldo de la copia del respaldo. De preferencia tener excedentes y depurarlos con el tiempo a perder información que pueda ser bastante valiosa para el cliente. Interesante. Bueno, y ahora sí que dentro de esta rama de las bases de datos, ahora sí que con qué otras, ¿cómo podemos decir? Con otras carreras te apoyas para poder llegar así al proyecto final. Yo tengo un líder técnico que es de quien me apoyo siempre para realizar alguna acción que yo desconozca. Un líder técnico es una persona que está al mando del proyecto, pero en todo lo que es la parte de programación, bases de datos, ya no está tan involucrado en el desarrollo, pero sí está bastante involucrado en lo que se hace. Y es con quien usualmente yo me acerco en caso de haber algún error, saber qué es lo que puedo hacer. O en el caso, por ejemplo, que yo les platicaba, pues acudir con el cliente
pues la verdad, aceptar la culpa de uno y pues saber qué se puede hacer en ese momento, que ellos nos especifiquen en qué otro aspecto tal vez podemos haber impactado y pues corregirlo de la manera más óptima posible. Y bueno, ahora sí que con qué frecuencia realizas pruebas en la base de datos, ahora sí para mantenerla. Las pruebas se realizan pues cada despliegue. Cada que nosotros integramos cambios al servidor, se hacen pruebas para corroborar que no estemos impactando a datos ya existentes. Y en caso de que el cliente solicite algún cambio como el que yo les mencionaba, que es, no sé, un ejemplo básico, un alta de clientes de manera masiva, lo que se hace es primero probarlo en un entorno sandbox o en un entorno de prueba, previamente a desplegarlo ya en un ambiente productivo. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí, pero actualmente, ¿qué estrategias utilizas para mantener el servicio de la base de datos a un rendimiento óptimo? Bueno, en temas del rendimiento de la base de datos, la misma plataforma se encarga, tiene una optimización bastante poderosa, pero en el caso de los registros, lo que hacemos es pues tratar de evitar duplicidades, recurrir siempre a las relaciones, es decir, guardar, no sé, tal vez únicamente el ID en vez de guardar de nuevo todo el registro. Y pues principalmente pues hacer la depuración constante también, porque a veces las bases de datos están llenas de datos basura, o en casos ya muy extremos, como les mencionaba, recurrir a proyectos de optimización para que revisemos datos que nos sirvan o duplicados y podamos darles un correcto tratamiento. ¿Cuáles son los procesos de respaldo y recuperación que empleas en las bases de datos con las que trabajas actualmente? Mediante la herramienta que les mencionaba, que es Dataloader, esta plataforma nos permite realizar respaldos cada que nosotros lo deseemos. Nosotros accedemos a la herramienta, elegimos la tabla o en este caso, hacia una base de datos relacionada a objetos, se le llaman objetos. Entramos al objeto que nosotros querramos respaldar, seleccionamos una periodicidad y es como lo llevamos a cabo. ¿Nos podrías mencionar algunas restricciones importantes que utilizas para administrar la base de datos? ¿Restricciones en qué sentido? Sobre los respaldos o ciertas cosas. Sobre los campos más que nada, de las tablas que se manejan en los campos. Me imagino que, no sé, manejan primary key o tienen varias foreign key si tienen el modelo relacional entre las tablas o algo así. Sí, claro. De hecho, todos nuestros registros manejan un identificador que es único dentro de toda la base de datos y es el que utilizamos para crear las relaciones con los demás, con las demás tablas. Entonces, pues es principalmente bajo el concepto que trabajamos, todo mantenerlo sobre identificador y en ciertas ocasiones la plataforma permite la conexión a otros sistemas por medio de web services. Entonces, para este caso manejamos lo que se llama IDs externos, que es, yo tengo mi identificador interno de mi software, el que yo necesito para trabajar, pero también guardo un ID que es el ID tal vez del sistema que el cliente usa para, no sé, para administrar su nómina. Y necesito que haya una relación entre ambos. Entonces, de esa manera logramos una rápida consulta sin la necesidad de estar corriendo a campos que puedan ser muy banales, sino que tenemos tanto el identificador interno como el identificador externo.
Bueno, ¿cuál consideras que son, o qué consideras que son tus mejores habilidades técnicas dentro de este robot? Pues no es por echarme flores, pero hago unas queries muy efectivas. Eh, la verdad es que desde estudiante se me daban mucho las queries y rápidamente efectuarlas y volverlas óptimas para que no me traigan datos que no son. Es algo que considero que es muy, muy bueno. Muy bueno, al menos en mi experiencia. Gracias. Bueno, yo soy, mi nombre es Luis Enrique y voy a seguir con las preguntas, con las últimas preguntas más que nada. A tu decisión, tomando en cuenta si tuvieras que elegir, ¿qué aspectos tomarías para elegir un sistema gestor de base de datos a tu criterio, si fuera tu decisión? Claro. Am, pues yo lo primero que elegiría sería que tenga un buen indexado, que sea óptimo, o sea, no necesitamos que tenga una interfaz bonita o que tenga eh, tantas herramientas que hay, sino que cumpla con su funcionalidad de administrar los datos y brindarnos un acceso rápido a ellos. Es yo creo que lo que tomaría en cuenta para elegir un gestor de base de datos. Ok. La siguiente pregunta, no sé si en la empresa, yo me imagino que sí, que manejan las licencias para el sistema gestor de bases de datos para cada persona que está adentro. ¿Tú consideras muy importante eso en empresas, no sé, pequeñas o ya sean grandes? ¿O en la que estás tú, cómo la consideras? ¿Mediana, grande o chica? Ah, bueno, grande por lo que nos acabas de decir anteriormente. Pero, ¿qué Sí, consideras? bueno, en este caso la licencia nos la provee el cliente. El cliente adquiere la licencia sobre la plataforma y eso en automático nos da una licencia, bueno, genera licencias de administrador de sistema, que son las que después nos proporcionan a nosotros para poder acceder. En otros casos de otros trabajos que he tenido la oportunidad de participar, sí considero muy importante todo el tema de licenciamiento. Trabajé con SQL Server hace algunos años y la verdad es que la diferencia entre trabajar con un SQL, no recuerdo ahora cuál es la versión inicial, que es gratuita, contra una versión profesional, es bastante grande. Todas las herramientas que pone a tu disposición son muy buenas. Entonces, yo sí sugeriría tanto a los clientes como a una manera de inversión tener un licenciamiento sobre un gestor de base de datos, eh, para que tengamos a disposición todas las herramientas que te mencionaba. Ok. Pues la siguiente pregunta sería de que, no sé, adentro de la empresa, qué tipos de roles o de usuarios había que manejaran adentro de la base de datos y y a usted qué le había tocado, no sé, un read only, un write only, o el que se dedica a ejecutar todas las consultas, escribir y todo, más que nada. Sí, en mi caso personal yo tengo acceso a todo, tanto a lectura, escritura, modificación y eliminación. También tengo acceso a la creación de triggers. Entonces, pues sí, en mi caso personal yo tengo acceso a todo. Y en otro caso también lo manejamos precisamente por perfiles. Les indicamos los permisos que van a tener y está relacionado al usuario, y de esta manera el usuario tiene exactamente restringido lo único que necesita ver. Por ejemplo, solo ver sus clientes, solamente ver sus ventas, solamente ver lo que a él le corresponde, mientras que a su sucesor en tema de jerarquías, le permita ver sí lo suyo, pero también lo de sus subordinados. Ok. Y ya por última pregunta, a tu decisión, imagínate que, como nos mencionaste, que tenías un líder técnico que te dice el líder técnico, te toca hacer la migración de este gestor hasta el otro gestor. A tu experiencia o a tus conocimientos, ¿qué harías? Aquí es muy complicado que eso pase,
pero me tocó en otra empresa verlo. No me tocó participar de ese proyecto, pero sí me vi un poco involucrado y pues se hizo una migración de SQL Server a Oracle. Lo que ahí se tomaba en cuenta era pues revisar el código del software y ver en qué cambia. Bueno, obviamente no te va a cambiar un Select, un Insert, un Update, no, eso no te va a cambiar. Pero en algunas ocasiones las librerías que necesitas importar sí te pueden cambiar. Entonces, sí es muy importante la migración, por supuesto. Pero en algo que sí vi que hubo muchos topes de cabeza fue en eso, en la migración, en el tema de generar una versión ahora que fuera compatible con Oracle. Ok. Bueno, pues por nosotros ya sería todo. Por mi parte y por la parte de mi equipo, pues le agradecemos la atención de tomarnos, aunque es noche. Gracias por la atención de que nos haya prestado unos minutos de su rutina. Le agradecemos y pues con eso concluimos.